quiero invitarte a ver panorámicamente cómo el Evangelio de Mateo se comprende como un evangelio eclesial, es decir, un evangelio para el pueblo de Dios, pero esto a partir de su estructura literaria. Tú ya viste en las lecturas que te compartimos cómo el Evangelio de Mateo está compuesto de 5 discursos. No está estructurado como nosotros muchas veces pensamos en clave geográfica, porque nuestra tendencia cuando leemos los evangelios es pensar que todos, Mateo, Marcos, Lucas, están estructurados de la siguiente manera: Evangelio de Jesús en Galilea, Evangelio de Jesús o Ministerio de Jesús en Judea, Ministerio de Jesús en Jerusalén, muerte y resurrección. Y pensamos que todos están estructurados así. Sin embargo, tú ya viste en las lecturas que Mateo no está estructurado en clave geográfica, sino en clave temática discursiva. Son 5 discursos. Y a partir de esa estructura podemos comprender que Mateo es un evangelio eclesial, un evangelio para el pueblo de Dios. Vamos allá. Tú leíste que eran 5 discursos, pero quiero invitarte a que mires en la pizarra conmigo que cada discurso tiene un marco, tiene un auditorio, un público al cual Jesús comparte los discursos. Así, notamos el primer discurso, que es el conocido Sermón de la Montaña, o discurso de la montaña. Este discurso tiene un marco que lo encuentras en el 4:25 de Mateo hasta el 5:3 y se refiere a que Jesús mira la multitud. De hecho, se menciona que habían venido gente de Galilea, gente de Decápolis, gente del otro lado del Jordán. Esos eran las zonas limítrofes ideales de Israel. Ahí se identificaba al pueblo de Dios. Por eso aparece la palabra multitud. Y viendo la multitud, vinieron a él sus discípulos y a ellos les comparte el sermón de la montaña, a los discípulos, pero pensando en la multitud. El segundo discurso, que es el discurso de las instrucciones a los enviados o a los discípulos, a los apóstoles, Jesús mira a esas multitudes, a esa multitud como ovejas sin pastor. Y viendo a esa multitud, llama a los discípulos, a los 12, y les comisiona que no vayan por ciudad de samaritanos ni de gentiles, sino que solo vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el segundo auditorio Jesús está dando la instrucción a los enviados, es decir, su segundo discurso, mirando a la multitud, al pueblo de Israel y a los discípulos. Pero es curioso que el tercer discurso, el discurso de las parábolas, Jesús no lo da ya a la multitud y a los discípulos, sino que aparece en el texto, en Mateo 13, del 1 al 3, sencillamente que Jesús da a mucha gente. Lleva eso en mente, porque la próxima vez que nos miremos, vamos a explicar por qué ha cambiado de la idea de la multitud de discípulos a la mucha gente. Entonces, viene aquí el discurso de las parábolas. Inmediatamente, el cuarto discurso de Jesús lo da ya no a la mucha gente, ya no a la multitud, como en los 2 primeros discursos, sino solamente lo da a sus discípulos. Y a este se le llama el discurso eclesial o las instrucciones a la iglesia. Inmediatamente terminamos con el último discurso,
que Jesús lo da a sus discípulos cuando le preguntan respecto a lo hermoso, lo precioso del templo. Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra, y es a los discípulos a quienes les da el discurso escatológico o el discurso de la venida del reino. Quiero que notes, a la luz de este breve esquema que te estoy dando, que aparece sencillamente en el Evangelio de Mateo, cómo el Evangelio de Mateo empezaba según tus lecturas que hiciste. ¿Recuerdas que en Mateo 1, 23 se decía que Dios está con nosotros? Porque se dice que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y en ese contexto de salvación del pueblo de sus pecados aparece la promesa de Dios con nosotros. Y es al final, cuando a los discípulos se les envía a todas las naciones, que vuelve a recogerse la misma frase y se dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto en Mateo 28:20. Pero es curioso que esta misma frase se repite muy similar en el discurso eclesial cuando se dice: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo. En medio de ellos. Por lo tanto, podemos notar cómo el Evangelio de Mateo empieza mostrándonos que Jesús viene a salvar a su pueblo de sus pecados, y ahí se le da la promesa del Dios con nosotros, Dios con su pueblo. Por eso Jesús es presentado en Mateo como un nuevo Moisés. Tú notaste cuando has leído el Evangelio de Mateo que está refiriéndose, por ejemplo, a que Jesús fue llevado de niño a Egipto, así como Moisés fue criado en Egipto. También hubo una matanza que el rey Herodes mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años, igual que en la época de Moisés. Y Jesús retornó de Egipto hacia Israel, igual que Moisés hizo la travesía desde Egipto buscando la tierra prometida. Jesús también, recuérdate, ayunó 40 días igual que Moisés. Y es curioso que en el discurso que nosotros encontramos del Sermón de la Montaña, según Lucas capítulo 6, en su texto paralelo, nos muestra que no es el discurso de la montaña, sino el discurso del valle. Ahí dice que Jesús predicó lo mismo, pero en un llano. Sin embargo, Mateo no lo pone en un llano, Mateo le pone en un monte, porque está pensando en Jesús como el nuevo Moisés. Por eso es que la promesa es dada de que Jesús viene a salvar a su pueblo, así como Moisés vino a salvar a su pueblo. Y entonces aparecen los 5 discursos. Así como Moisés trajo la Torá, o escribió la Torá, o se entiende que él ha escrito la Torá en 5 libros, así Jesús, como ese nuevo Moisés, da estos 5 discursos. Y recuerda que el primero de ellos dice, por ejemplo: oísteis que fue dicho, refiriéndose a lo que Moisés dijo: no adulterarás, no matarás. Pero yo os digo, Jesús está siendo presentado como ese salvador del pueblo. Y entonces nota, por favor, para finalizar, cómo Jesús, que es el salvador del pueblo, por eso es Dios con nosotros, trae un mensaje
para ese pueblo que es esa multitud, de los cuales Él llama a sus discípulos y pensando en la multitud, comunica a sus discípulos el sermón de la montaña. Inmediatamente a esto, es muy curioso que Jesús hace 10 milagros, cuéntalos en tu Biblia, después del sermón de la montaña, que tú ya sabes dónde termina. Aparecen 10 milagros, muy parecido a las 10 plagas de Moisés en Egipto. Inmediatamente Jesús mira a ese pueblo al que vino a salvar como ovejas sin pastor y llama a sus discípulos y les da instrucciones. ¿Qué instrucciones? De no ir hacia los gentiles, de no ir hacia los samaritanos, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ¿qué ocurre? Que empezando desde Juan, cuando tú lo lees, tuvo dudas de si Jesús era el Cristo o no. Inmediatamente Jesús reprocha la incredulidad de las ciudades como Capernaum, diciendo que aún Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, aún Tiro hubiera cambiado su vida si hubieran escuchado y visto los milagros que Jesús hizo. Pero en cambio Capernaum, Betsaida, Corazín, ciudades del pueblo de Dios, no aceptaron el mensaje. Y de hecho, cuando Jesús expulsa fuera a un demonio, le acusan de que lo estaba haciendo por el poder de Belcebú. Imagínate cuánta resistencia de este pueblo a la venida del reino que Jesús traía. A eso Jesús le denomina la blasfemia contra el Espíritu Santo. A resistir la venida del reino que Jesús trae. Este pueblo resistió la venida del reino. No creyeron en esa venida. No creyeron en el Mesías. Resistieron. Inmediatamente Jesús dice que ya su pueblo no son sus parientes de sangre. Tú lo puedes leer. Sino que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces, la multitud que es el pueblo desaparece. Ahora empieza la mucha gente. Y a esa mucha gente, Jesús ya no les habla claramente, sino que les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Porque han resistido, no han creído. Después de hablarle por parábolas, ¿qué ocurre? Que ahora Jesús dice: he aquí, yo edificaré mi iglesia. Y les da el discurso a los discípulos de la iglesia. Y es a la iglesia que les ofrece que donde 2 o 3 estén congregados, ahí estará Él. La promesa que empezó para el pueblo de Dios ahora se traslada a la iglesia. La iglesia se transforma en ese pueblo de Dios por la resistencia del pueblo de Israel a la aceptación del evangelio. De ese pueblo, el remanente de sus discípulos, aquel rebaño pequeño, es ahora la iglesia. Y a esa iglesia se le comparte también el discurso de la venida del reino, y es a ellos finalmente que se les ofrece su presencia, para que ya no vayan solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ya no, sino que vayan a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a esos discípulos les dice lo que se dijo al inicio al pueblo de Israel: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Espero que esta breve explicación te inquiete para seguir profundizando más en este tema. Nos vemos la próxima ocasión.